Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Hoy dándole continuidad a la serie que iniciamos acerca de la humildad. Y bueno, hoy vamos a empezar entonces a hablar acerca de los enemigos que tiene la humildad como tal. Dijimos en el video anterior que hay un listado de enemigos de la humildad y que debemos trabajar en cada uno de ellos, estudiándolos y recibiendo las herramientas que Dios nos deja a través de su palabra, para que podamos identificar si estos enemigos hacen parte de nuestra vida, de nuestro corazón, y pues tomar acciones con la ayuda del Espíritu Santo para convertirnos en las personas humildes que Dios quiere que seamos. Y recordarles que el ejemplo por excelencia para nosotros ser personas humildes es aprender de Jesús. Lo hablábamos en el video anterior, él mismo nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, para entrar en materia, hoy vamos a hablar acerca de uno de los principales enemigos de la humildad, y es la rebeldía. Digamos que cuando nosotros nos encontramos con una persona rebelde, difícilmente será una persona humilde, ¿cierto? Porque la rebeldía se contrapone a la humildad. Vamos a mirar entonces algunas definiciones. Yo encontré dos que se las voy a compartir. Wikipedia dice lo siguiente: la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Eso es lo que nos dice Wikipedia. También encontré otra definición que dice lo siguiente: decimos que alguien es un rebelde cuando se opone al poder establecido o a una autoridad. También es un rebelde aquel individuo que adopta una actitud contraria a la mayoría. En cualquier caso, la rebeldía está asociada al espíritu humano y su capacidad de enfrentarse a cualquier tipo de oposición. Entonces, digamos que esas son las definiciones que podemos encontrar en el diccionario y que podemos encontrar en Wikipedia. Pero la palabra de Dios, que es la base de nosotros, que es nuestro manual de fe y de conducta, también nos dice qué es la rebeldía, qué dice Dios acerca de ello. Y yo quiero que miremos en 1 Samuel 15:23, que nos dice la palabra, pero antes quiero contarles lo que significa en el original hebreo el término rebeldía. Significa hacer amargo o desagradable, significa resistir, provocar e irritar. Eso es lo que verdaderamente significa en la palabra en el original hebreo cuando encontramos el término rebelde o rebeldía. ¿Qué nos dice la palabra en 1 Samuel 15:23? Dice, se los voy a leer primero en la Reina Valera: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es una palabra que le estaba dando el profeta Samuel al rey Saúl en el momento en que él se rebela y desobedece. El mismo versículo en la Reina Valera contemporánea dice lo siguiente: ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces miremos que lo primero que nos dice a nosotros la palabra del Señor es que la rebeldía es pecado. Es lo que nos dice de una manera tajante y de una manera que no hay que estudiar mucho para poder entender lo que Dios quiere decirnos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Dice la palabra que la consecuencia del pecado es la muerte. La persona que tiene en su corazón la rebeldía, pues está, digamos, sembrando para la muerte, porque es un pecado. La rebeldía es pecado. Y ahora yo quiero que miremos, porque estaba orando, pidiéndole al Señor cómo puedo explicar este tema para que a todos nos quede muy claro de dónde proviene la rebeldía, por qué se da, qué es lo que ocurre. Y me encontré una historia que yo sé que muy seguramente ustedes conocen, pero que la vamos a recordar en este momento, y es la que encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versos del 11 al 19, porque allí vamos a mirar quién primero se rebeló delante del Señor fue Satanás. Entonces yo creo que es un relato que nosotros tenemos que volver a estudiar, volver a leer, porque yo creo que ninguno queremos parecernos a Satanás. Y encontraba entre todos los apuntes, entre todo lo que estudiamos en el seminario, que hay algunos estudiosos que difieren o que dicen que este texto no hace alusión a Satanás. Pero la mayoría de los teólogos y los estudiosos coinciden que aunque se está refiriendo al rey de Tiro en su época, también hace alusión a Satanás como tal. Entonces vamos a leerlo. Recuerden que es tarea de ustedes juiciosamente ir a los textos, leerlos en varias versiones, para que de esta manera el Espíritu Santo también les pueda añadir más riqueza de lo que ya nos está entregando. Entonces Ezequiel 28, 11 al 19 dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces digamos que este pasaje, que lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, nos da una descripción de qué fue lo que pasó cuando Satanás se revela delante del Señor. Y el profeta Isaías también nos proporciona más detalles sobre cuáles eran las aspiraciones de Satanás, y también se los quiero leer. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Entonces aquí nosotros miramos que la palabra nos entrega un relato de dónde es que se gesta o dónde se da el origen de la rebeldía como tal. Y nosotros podemos ver que la rebeldía nace en Satanás. Él es quien primero se rebela. Después logra persuadir al hombre para pecar, y entonces ahí comienza el pecado a enseñorearse del hombre. Y todos sabemos que por causa del pecado de Adán nacemos todos con una naturaleza pecaminosa, y que solo a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el postrer Adán, podremos reconciliarnos con el Padre y tener una vida diferente. Entonces ahora vamos a mirar cuáles son las características de una persona que tiene rebeldía en su corazón. Cuando yo preparaba este tema, oraba al Señor, porque de verdad hay temas que cuando lo confrontan a uno, muchas veces la carne no los quiere escuchar, pero de verdad mi oración es para que usted con humildad, para que hoy sea el primer paso donde usted diga: Señor, yo no estoy siendo humilde para escuchar tu corrección y tu confrontación, porque Dios viene a corregirnos y a confrontarnos para traer arrepentimiento, no juicio, sino arrepentimiento. Entonces vamos a mirar las características, y yo de verdad oro para que el Espíritu Santo hable a su vida, hable a la vida de todos los que van a escuchar este video, para que con un corazón humilde podamos reconocer si una de estas características está operando en el corazón de nosotros, y podamos tomar acciones, arrepentirnos y cambiar. Entonces, ¿cuáles son las características? Una persona rebelde no acepta la corrección. Una persona rebelde se opone ante toda autoridad. Una persona rebelde refuta toda norma o regla a seguir. Toda persona rebelde se niega a obedecer las órdenes recibidas. Una persona rebelde quiere hacerse igual a la autoridad. Una persona rebelde cuestiona las decisiones de la autoridad. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque la palabra nos dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Eso nos lo dice la palabra en el libro de Romanos. Y aunque las autoridades también se equivocan, porque las autoridades están compuestas por seres humanos, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a corregir desde el amor y no desde el juicio y el cuestionamiento. Entonces es importante entender esto. Ahora, una persona rebelde se parece a Satanás. Dice lo mismo que él dijo. Y si ustedes de pronto tuvieron un poquito de atención cuando leímos el pasaje de Isaías, Satanás dice, digamos que 6 cosas que por lo general repiten las personas rebeldes. Él dice allí: subiré hasta los cielos. O sea, él quería ir hasta donde estaba el Señor, donde se le rendía culto y adoración a Dios. Ahora, él también dice: levantaré mi trono. ¿Cuántas personas son las que uno escucha diciendo: es que yo lo voy a hacer, es que yo no necesito a nadie, es que yo mismo puedo, es que yo puedo crecer, es que yo puedo llegar? Y no hay nada malo en querer crecer, en querer alcanzar, en trazarse metas. Eso no es de lo que estamos hablando. El problema es la motivación. Si la motivación es un corazón rebelde, pues entonces nos vamos a encontrar contra un muro, porque dijimos desde el principio que la rebeldía es pecado.
Ahora, él también dice, gobernaré. Las personas rebeldes quieren gobernar, quieren establecer su propio gobierno, no quieren que nadie les diga cómo deben hacerse las cosas, cómo están establecidas, sino que ellos quieren sus propias normas, sus propias reglas, y de eso yo creo que nos encontramos muy a menudo. También él dice que subiría hasta la cresta de las nubes, y algo que me parece, cada que estudio el tema o cada que este texto lo leo, me parece tan terrible, porque él se atreve a decir, seré semejante al Altísimo. Y cuando uno estudia este texto a profundidad, ¿qué lleva o qué motiva a Satanás a rebelarse? Él quería la grandeza del Señor, él quería ser mayor que Dios. Y una de las características de las personas rebeldes es que quieren ser iguales o mayor a Dios, se quieren llevar la gloria, ellos son los que quieren la atención, ellos son los que quieren que se les adule, que se les admire, pero hay una motivación errada y hay una motivación incorrecta. Dios a todos nos ha puesto en el lugar preciso, en el momento preciso, y no tenemos por qué querer establecer ese gobierno tan diabólico y tan demoníaco en la vida de nosotros. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ser rebelde? Y yo creo que antes de entrar a las consecuencias, nosotros podamos analizar, Señor, ¿soy yo de los que no acepta la corrección? ¿Soy yo de los que quiero establecer mi propio gobierno? ¿Soy yo de los que ante toda autoridad tengo objeción, cuestionamiento, juicio? Porque, como les dije hace un momento, las autoridades también se equivocan, pero no estamos llamados a cuestionar la autoridad y a enjuiciar a la autoridad. Como hijos de Dios estamos llamados al amor y al respeto. Y sobre todo la palabra dice que las autoridades son puestas por Dios, aun cuando las autoridades no nos gustan, cuando muchas veces gobiernan como no deberían, legislan como no deberían, por encima de ellos está Dios. Y si Dios los puso allí es porque con un propósito los ha puesto. Entonces es importante que nosotros nos examinemos, porque de eso se trata esta serie, no solamente de escuchar un mensaje acerca de la humildad, sino poderlo introyectar y con un corazón humilde ir delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame a cambiar, porque si yo no acepto la corrección, si yo me opongo ante la autoridad, si yo me niego a obedecer las órdenes, si yo quiero ser igual a mi autoridad, si todo el tiempo estoy cuestionando, es porque en mí está operando la rebeldía y porque yo necesito al Espíritu Santo de Dios para que Él me ayude a cambiar esto que impide que yo sea una persona humilde, que impide que yo me parezca a Jesús. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de ser rebeldes? En la palabra, en Deuteronomio 1 del 43 al 45, dice lo siguiente: y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Y estuviste en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. ¿Qué nos dice el versículo 43? Y os hablé y no diste oído. Les está diciendo el Señor, yo les hablé, pero ustedes no me escucharon, todo lo contrario, fueron rebeldes al mandato que yo les di. Y entonces vemos en la parte del versículo 45 cómo vienen las consecuencias cuando nosotros, conociendo y habiendo escuchado lo que Dios dice que debemos hacer, no lo hacemos. Cuando Dios a nosotros nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, entonces somos rebeldes porque hemos sido desobedientes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Primero, vemos que aquí Deuteronomio nos dice que al pueblo le sale al encuentro el enemigo y los derrota. Es bien interesante que cuando una persona está en obediencia, hay un versículo que a mí me encanta y que oro con él, por mí y por mi familia, y es que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿cierto? Pero el Señor no defiende la causa de un rebelde, Él defiende los que son obedientes, los que todos los días se esfuerzan por agradarlo, los que tienen una comunión con Él. Entonces es importante entender que una de las consecuencias de la rebeldía es que inmediatamente salimos de la cobertura del Señor. No puede defendernos, porque cuando nosotros somos rebeldes pecamos, y cuando pecamos le damos un derecho legal al enemigo para que se pasee por nuestra vida haciendo como a él le parece. El Señor no defiende la causa de un rebelde. Entonces yo creo que es importante que nosotros podamos entender en este momento que el antídoto más importante que nosotros podemos usar para la rebeldía es el temor al Señor, es servirle con todo nuestro corazón, es escuchar siempre su voz por encima de cualquier otra voz. Y quiero cerrar este video leyéndoles 1 Samuel 12:14, donde dice la palabra del Señor: si temieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Miren, nosotros siempre
vamos a hacer bien cuando tememos al Señor, cuando servimos al Señor, cuando escuchamos al Señor y cuando obedecemos sus mandatos. La manera más, digamos que directa de yo contrarrestar la rebeldía es decirle a mi carne, voy a obedecer aunque no me gusta, voy a acatar las órdenes aunque no estoy de acuerdo, aunque no me parecen. Eso es morir a nosotros y eso es devolvernos al versículo que nos daba la palabra del Señor en el video anterior, donde Jesús nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aun cuando no estaba de acuerdo, siempre se sujetó, siempre obedeció al Padre, teniendo claro el propósito que él tenía por cumplir. Espero que este video, que este tema haya hablado a su vida. Vaya, lea nuevamente los textos, lea Ezequiel en varias versiones para que usted pueda darse cuenta y pueda identificar qué tan grave es la rebeldía. Por eso es que hoy quise hablar de ella en primer lugar, porque yo podría catalogarla como el primer enemigo para tener un corazón humilde. Dios les bendiga a todos y continuamos con nuestra serie en un próximo video. Hasta